en su nombre y apellido, porque estoy tomando foto de todos los que están asistiendo a la clase. Por favor, gracias. Muy bien, entonces la clase de recuperación del día de hoy va a ser trastorno, dentro de los trastornos endocrinos, lo que estaríamos abocando más hacia la cuestión de hipófisis. Vamos a ver que tenemos varias causas de disfunción endocrina. Hay diversos tipos de trastorno endocrino, entre ellos la hiperfunción, la hipofunción y los que están dentro de lo que se llama la resistencia a las hormonas. Dentro de las hiperfusiones, que es lo más común, serían las cuestiones neoplásicas. Tenemos los adenomas hipofisiarios, el hiperparatiroidismo, los nódulos tiroideos y suprarrenales. Estos se le consideran los más frecuentes. También está el feocromocitoma o cánceres suprarrenales. Hay de origen autoinmunitario, por ejemplo, la enfermedad de Graves. Tenemos de iatrógeno, como el síndrome de Cushing o la hipoglucemia, y algunas otras mutaciones muy específicas a diversos receptores. En cuanto a hipofunción, tenemos autoinmunitario, iatrógeno, infeccioso inflamatorio, algunas mutaciones también hormonales y defectos enzimáticos o del desarrollo, deficiencias nutricionales y de vitamina como los que hemos estado viendo, y hemorragias o infartos, sobre todo el síndrome de Sheehan, cuando hay, ustedes ya saben, una hemorragia muy importante en el momento del parto. Y dentro de las resistencias a hormonas, pues mutaciones de los receptores, sobre todo a nivel de membrana, que sería hacia la vasopresina, la luteinizante, leptina y algunas otras mutaciones que nos están mencionando. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas causas en cuales se engloban tanto cuestiones benignas, malignas, ectópicos, ¿no? Iatrógenos. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, vamos a estar obligados a ser mucho más específicos en cuanto al tratamiento. Muy bien, entonces dentro de los trastornos endocrinos y metabólicos más prevalentes en el adulto, pues ya hemos visto algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, la diabetes y la hiperlipidemia, que estos fueron de los primeros temas, ¿no? A tratar justamente en este módulo, y ustedes ya están viendo por qué la importancia justamente de saber muy bien estos temas, ya que se consideran los principales trastornos endocrinológicos a nivel mundial. La obesidad, prácticamente un 36% tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30, mientras que el 70% de la población, ¿no? Mayor o igual a 25. Entonces, ustedes ya saben que dentro de las recomendaciones para tamizaje, pues sería sin duda nuestro índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura. Hay que excluir causas secundarias, ¿no? De lo que nos está llevando a la obesidad. Recuerdan mucho de las causas, ¿no? Medicamentos, anticonceptivos, este obviamente la alimentación, el sedentarismo, y había muchos factores en todas las esferas de la persona, los cuales podían tener una implicancia justamente para padecer esta enfermedad. Y hay que considerar algunas otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y la hiperlipidemia, que también estos tamizajes tienen que ser de manera periódica, ¿no? Y al menos cada 5 años con más frecuencia en grupos de alto riesgo. En cuanto a los trastornos endocrinos, ¿no? Vamos a ver que ya los englobamos entre los tres principales, pero también contamos con síndromes metabólicos, el hipotiroidismo, que ya lo vieron con el doctor, la enfermedad de Graves, ¿no? Los nódulos tiroideos y algunas de las neoplasias, la osteoporosis, que sin duda afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces hay que estar midiendo su densidad mineral ósea de manera periódica en mujeres, sobre todo mayores de 65 años, el hiperparatiroidismo, la infertilidad. Hay que investigar quién de los dos es el infértil o si ambos miembros son infértiles. Se tienen que obviamente hacer varias evaluaciones muy específicas tanto para el hombre como la mujer. Síndrome de ovario poliquístico, que sin duda es algo que se ve con bastante frecuencia, ¿no? En los adolescentes, el hirsutismo, la menopausia, que
bueno, esta ya se ha ido acortando por cuestiones de estrés, alimentación y muchos otros factores, ¿no? En la que ya la mediana de edad es 51 previamente hasta hace unos 10 años, pero ya se ha visto que esto se ha ido reduciendo de manera considerable. La hiperprolactinemia, la disfunción eréctil, el hipogonadismo, la ginecomastia, síndrome de Klinefelter o deficiencia de vitamina D, ¿no? O síndrome de Turner van a ser algunos otros de estos que nos van a brindar trastornos endocrinos y metabólicos importantes justamente en toda esta población. Dentro de los mecanismos de acción, bueno, no vamos a ahondar mucho porque pues son muy específicos para cada una de las patologías que vimos hace un momento en las diapositivas, pero hay que recordar que hay ciertos receptores que tienen dominios muy particulares, ¿no? Que están acoplados a proteína G principalmente, y estos son los que van a brindar estimulaciones a la síntesis, ¿no? Inhibiciones o activación de algunos conductos que nos van a llevar justamente a llevar a cabo todas estas acciones hormonales. También recordemos que hay receptores con actividad de tirosina sinasa, no receptores de citosina y los de serina sinasa. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando o cuál vayan a estar activados, pues vamos a tener receptores acoplados muy específicos para cada uno de ellos y obviamente con unas vías de señalización muy particulares. Estos receptores de membrana, como ustedes lo están viendo en las imágenes, están acoplados alrededor de una membrana, ¿no? Y entonces vamos a tener que tienen figuras diferentes, ¿no? Porque son muy específicos para cada una de las proteínas o de las enzimas que van a estar, pues ahora sí van a tener su receptor, ¿no? Entonces tenemos los que son directamente para la actividad de la serina sinasa, de la citosina, la de los 7 dominios acoplados a la proteína G, los de insulina, tirosina, sinasa y los de factores de crecimiento, ¿no? Entonces, todos estos receptores se encuentran en todo lo que es la membrana, ¿no? Y vamos a tener proliferaciones y señalizaciones, obviamente, a este nivel. Ahora bien, ustedes van a recordar siempre este feedback en los cuales tenemos entonces los reguladores. Este feedback es los reguladores de retroalimentación hormonal. Es a lo que llamamos el famosísimo feedback. Entonces, obviamente nosotros tenemos de señalización desde hipotálamo, ¿no? Pero lo más importante, la hipófisis. Recordemos que la hipófisis es esta pequeña glándula que se encuentra en la base del cerebro y junto al hipotálamo es prácticamente el centro de control, sobre todo del control del sistema endocrino, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su tarea? Pues producir hormonas que regulan funciones. ¿Qué tipo de funciones? Por ejemplo, crecimiento, ¿no? El desarrollo, la reproducción, la lactancia, el equilibrio de agua corporal, las respuestas al estrés y la regulación de los metabolismos, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a llevar que es muy importante, obviamente, tener en consideración todo esto, ¿no? También, obviamente, tener en consideración la vasculatura. La vasculatura está dada por varias arterias, dentro de ellas la hipofisiaria superior y la hipofisiaria inferior, ¿no? En los cuales tenemos también vasos portales largos, las células secretoras de todas estas hormonas y obviamente de ahí se va a ir a la adenohipófisis o neurohipófisis y vamos a tener una irrigación directamente por los vasos portales cortos. Entonces, obviamente, la segunda cosa más importante a considerar, pues, es toda esta glándula hipófisis, ¿no? La destrucción total o parcial de que nos da algunas de las enfermedades relacionadas con esto, ¿no? Puede ser hipertensión, sobrepeso, obesidad, el síndrome metabólico, porque estamos viendo todo lo que implica justamente toda esta glándula, la diabetes, alteraciones menstruales, el cansancio, todo esto se ve afectado justamente porque vean todas las hormonas o todo el eje en los cuales está, está llevando a cabo, ¿no? Todos estos funcionamientos. Entonces, hablando de una insuficiencia hipofisiaria, pues, ¿qué es la insuficiencia hipofisiaria? Va a ser entonces lo que consideramos
el hipopituitarismo o la consecuencia de enfermedades, ¿no? Que van a provocar destructuración de la función normal, empiezan a desplazar el funcionamiento normal, hay infiltraciones o destruyen como tal la unidad hipotalámica hipoficiaria y entonces se va a producir un déficit, ¿no? De todas estas segregación de hormonas y obviamente se va a ver, ¿no? Por medio de la clínica, pues todos estos déficits. Entonces, la insuficiencia hipoficiaria terminará siendo un hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque tenemos un bloqueo tanto de nuestra hormona de crecimiento, de la luteinizante folículo estimulante, la acetil, la folículo, ¿no? La TSH, la prolactina. Entonces, como estamos viendo prácticamente todos nuestros ejes, ¿no? Que estaban aquí descritos, ¿no? Todo lo que va a ir a la glándula suprarrenal, a la glándula tiroides, todo lo que va obviamente a los aparatos reproductores dependiendo de hombre o mujer, lo de la lactancia, la prolactina y todo lo de la hormona de crecimiento también. Entonces, ¿qué sucede en las concentraciones de las hormonas de la hipófisis anterior cuando resulta seccionado el tallo hipofisiario? Tenemos que lo principal, que lo que va a constituir todo esto es que disminuye, obviamente, concentraciones séricas de las hormonas de la hipófisis anterior. ¿Cuáles son aquellas hormonas liberadoras de la hipófisis anterior? Tenemos que es la TSH, la LH, la FSH, la GH y la CTH. En cambio, aumentan las concentraciones de la prolactina. Esta respuesta única entre las hormonas hipofisiarias es consecuencia de una disminución de ¿qué? De la dopamina hipotalámica y el inhibidor de la secreción de la prolactina. Por eso es que esta aumenta y las otras van a disminuir. ¿Qué trastornos paracelares no causan disfunciones hipofisiarias? Bueno, todo proceso adyacente a la silla turca pueden causar hipopituitarismo, pueden incluir meningiomas, cordomas, craniofaringiomas, gliomas del nervio óptico, ¿no? Aneurismas, em, mucoceles del seno esfenoidal, carcinomas nasofaringios y dismergomiomas epifisiarios, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado justamente con todo esto. Pero, ¿qué es un craniofaringioma? El craniofaringioma, pues, es un tumor de células escamosas que se origina de los restos de la bolsa de Rathke. Este es el tumor más frecuente de la región del hipotálamo y la hipófisis en los niños, relativamente infrecuente en adultos y hay 2/3 partes de los craniofaringiomas que se localizan en posición supracelar. La mayoría son quísticos, pero algunos pueden contener cuestiones nodulares. Es muy característico que en las partes quísticas contengan un líquido viscoso color pardo amarillento y asemeja aceite de motor. Así lo dejan a describir. Y en ocasiones dicen que el borde externo del tumor se llega a calcificar y entonces se puede ver por la radiografía como una cáscara de huevo. Estas calcificaciones más o menos se hallan en el 75% de las tomografías en pacientes pediátricos y solamente en un 35% de las tomografías en unos pacientes adultos, ¿no? En los craniofaringiomas está indicado la cirugía tanto para el tratamiento como para la confirmación anatomopatológica. ¿Ok? Entonces es diagnóstico terapéutica. Y bueno, este término de apoplejía hipofisiaria, ¿qué significa? Pues que es una pérdida como tal de la conciencia, que está seguida de parálisis. La apoplejía es clásica, ¿no? Refieren que es aguda, es potencialmente mortal y esto se caracteriza por una cefalea muy intensa, puede haber colapso y datos de hemorragia hipofisiaria. Se observa una masa hemorrágica en expansión que surge
por lo general de un adenoma hipofisiario, ¿ok? Infartado, y esto puede comprimir estructuras paracelares. Entonces, hay que recordar que los adenomas hipofisiarios, pues a pesar de que la mayoría son benignos, pues también estos liberan hormonas en gran cantidad y pueden destruir también la hipófisis, comprimen tejidos que los rodean, y el cuadro más característico de un adenoma hipofisiario es la cefalea constante y las alteraciones visuales. Entonces, por eso a veces en los servicios de urgencia, ¿no? Cuando llega un paciente con una cefalea muy intensa, pues no hay que echarlo en saco roto, ¿no? Cuando sí hay que preguntarle, tiene escotomas, alteraciones visuales, acúfenos, tomar la presión, obviamente porque van a ser todos nuestros diagnósticos también diferenciales. Y pues si queremos un dato de un estudio de gabinete de apoyo, pues siempre una tomografía computada, ¿no? Para ver que no hay algún proceso de masa, algo que esté desviando la línea media o alguna otra alteración que nos pueda estar brindando toda esa clínica que está presentando nuestro paciente, ¿correcto? Entonces, la parálisis y la tosis ocular por afectación de los pares craneales, sobre todo tercero, cuarto y sexto, también puede haber afectación del nervio facial, pues estos comprometen, ¿no?, una parálisis, entonces ya lo define como una apoplejía. Después de este episodio de apoplejía hipofisiaria, es muy frecuente una insuficiencia de hipófisis anterior, y la de las hipófisis posterior casi siempre resultan preservadas. La mayoría de los pacientes pueden recuperarse de forma espontánea y con frecuencia no requieren una intervención quirúrgica de urgencia, ojo. Se pueden producir formas subagudas de necrosis hipofisiaria, sí, en pacientes diabéticos o con drepanocitos, y los datos radiológicos de infarto hipofisiario se pueden ver, ¿no? Acompañados o no de signos y síntomas que pueden ser catastróficos, como ya dijimos, ¿no? Y siempre merecen una evaluación mucho más extensa de estos casos, ¿ok? Entonces, la distinción ahí va entre una silla turca vacía primaria y una secundaria. Bueno, nos refieren que una silla turca vacía primaria es probablemente una variante anatómica normal, o ha surgido de forma secundaria un defecto congénito del diafragma de la propia silla. Pero una silla turca no está realmente vacía, no, sino que contiene líquido cefalorraquídeo, y la hipófisis está aplanada frente a las paredes de la silla turca. Se puede producir hipopituitarismo con signos de disfunción sintomática en menos del 10% de los pacientes con una silla vacía primaria. Y la silla vacía secundaria es el resultado final de un infarto, o puede ser una extirpación quirúrgica, ¿no? O una radiación por un tumor. Entonces, esto de un síndrome de silla turca vacía, pues sobre todo es porque la hipófisis se encoge o se aplana. Y las causas, ya dijimos, entonces es tumor, radioterapia, cirugía o trauma, ¿ok? Y bueno, ¿qué es el síndrome de Sheehan? Y en este caso también hay que saber si es frecuente o no es frecuente. El síndrome de Sheehan, pues, es una forma adquirida de síndrome de silla turca vacía, y esto se debe a una necrosis hipofisiaria isquémica, y esto es sobre todo por una pérdida sanguínea muy importante e hipotensión secundario al nacimiento de un niño. El 30% de las mujeres que llegan a sufrir una hemorragia posparto con pérdida de sangre, ¿no? Es porque causan un colapso vascular muy importante, y esta puede provocar insuficiencia hipofisiaria anterior, entre leve e intensa, ¿no? Hay dificultades en la lactancia seguidas de amenorrea posparto, y persisten y son muy características de este síndrome. Entonces, una insuficiencia suprarrenal secundaria acompañada de un hipogonadismo secundario. ¿Y esto cómo se puede observar? Pues porque los pacientes van a empezar con pérdida
del vello axilar, del vello púbico, pueden también ser características de este síndrome. ¿Por qué? Porque estos dependen de andrógenos y solamente se pierden si hay una importante insuficiencia de andrógenos suprarrenales o gonadales, ¿ok? Por eso es importante justamente este infarto de hipófisis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un bloqueo del flujo sanguíneo. Ojo, también puede ser secundario a un tumor, pero bueno, sin duda los factores de riesgo más importantes va a ser el embarazo, ¿no? Que sería en este caso el síndrome de Sheehan. Pero también tenemos infarto de hipófisis secundario a diabetes, ya lo habíamos mencionado, a trastornos hemorrágicos, a traumas craneales, a la radiación directamente en la hipófisis o usos de respirador, ¿no? Entonces, ojo, justamente con esas posibilidades. Entonces, ¿en qué difieren las formas de presentación clínica de una insuficiencia hipoficiaria entre los niños y los adultos? Bueno, en los niños, un signo de hipopituitarismo, pues va a ser un retraso en el crecimiento. Los adolescentes van a poder tener alteraciones en la maduración sexual, como no lograr la pubertad a tiempo, una interrupción de la maduración sexual, puede señalar que haya una insuficiencia hipofisiaria, ¿no? O un hipopituitarismo. Se produce en la pubertad durante un periodo de tiempo de varios años, cuando los pacientes cambian con frecuencia de médico y pasan del pediatra al médico de familia o internista, y obviamente ahí puede ser que se pierda un poco, ¿no? La sospecha o todo ello, ¿por qué? Pues porque no lo habían visto previamente y probablemente no se puedan dar cuenta de primera instancia de que hay un bloqueo, ¿no? Justamente en todo su desarrollo. Entonces, pueden pasarse por alto. En los adultos, como tal, los signos y los síntomas del hipogonadismo dominan el cuadro clínico. Entonces, con frecuencia tienen disminución de la función sexual o la libido, y los síntomas de hipogonadismo carecen de especificidad en relación con el hipopituitarismo. Entonces, el hipopituitarismo ya vimos que no se produce suficiente hormona. ¿Cuáles serían estos cuadros clínicos de hipopituitarismo? Pues ya vimos malestar general, el cansancio, una voz ronca puede tener mi paciente, puede estar con fatiga, con náuseas, pérdida del apetito, puede haber hipotensión, sed, el frío también es muy importante, poliuria y pues la propia infertilidad, ¿ok? Entonces, hay una forma fácil de determinar cuando está agrandada la silla turca. Puede ser que haya axiomas, ¿no? Eh, que se pueda ajustar a la silla en las placas radiográficas, y probablemente eso nos diga que puede existir un agrandamiento de la silla turca. Pero si se superan las dimensiones, sobre todo de 16 milímetros, debe suscitarse, ¿no?, la preocupación, porque puede sí sugerir que hay un agrandamiento propiamente de la hipófisis. Y bueno, la causa más frecuente es el adenoma hipofisiario, ¿no? Los tumores hipofisiarios comprenden del 10 al 15% de estas neoplasias intracraneales y se hallan presentes entre el 6 y el 23% de las glándulas hipofisiarias. El carcinoma de la hipófisis es extraordinariamente infrecuente y también se describen por informes de casos, ¿ok? Entonces es también muy infrecuente la metástasis por la región anatómica y, y pueden implicar más hacia hipotálamo, ¿no? Que es más vascularizado. Entonces, ojo justamente con estas situaciones. Y bueno, ¿qué pruebas puedo tener en consideración en pacientes con hipopituitarismo? Sobre todo la evaluación debe incluir siempre la valoración de las hormonas de la hipófisis anterior, imágenes por tomografía computada, por resonancia magnética,
Y siempre hay que valorar la anatomía, ¿no? Y una de las pruebas formales de campos visuales. Las pruebas en relación con la hipófisis siempre hay que tener todo el combo, ¿no? Todo lo que sea secretado por la hipófisis anterior. Entonces ahí sería, en caso de que sea varón, testosterona, estradiol en mujeres, LH, FSH, tiroxinas, TSH, prolactina, GH si es niños, ¿no? La de crecimiento, cortisol antes y después de la administración de ACTH. Y bueno, ¿qué otros síntomas puede tener la nicturia, poliuria, polidipsia? Pueden sugerir necesidad de probar alguna secreción de vasopresina para llevar a cabo, ¿no? La prueba de privación de agua y ver pues si obviamente mi paciente está teniendo alguno justamente de estos problemas, ¿no? Em, Muy bien, entonces, ¿cómo también pudiera estarse manifestando mi paciente? Por ejemplo, enfermedades de Cushing, ¿no? Hay un exceso de síntesis de cortisol o un aumento en los niveles de corticoides. Entonces, mi paciente puede tener cansancio. Entonces, es un factor estimulante de glándula suprarrenal no adrenocorticotrófica. Algunos de los signos o síntomas que pudiera estar teniendo, em, pues puede ser la hipertensión, el sobrepeso, cambios en la distribución de la grasa corporal o la propia glucemia, ¿no? Entonces, nada más como para ya dejar más conciso justamente lo de los adenomas, ¿no? Hipofisiarios, porque es lo que con mayor frecuencia vamos a estar encontrando, pues es que hay un exceso de secreción de hormonas de crecimiento. Entonces, que provocan acromegalia, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues sobre todo un aumento de tamaño de manos y de pies. Entonces, en los adultos, ¿qué podemos encontrar? Que haya una protuberancia muy importante de la frente, se llegan a separar los dientes porque siguen creciendo, hay prognatismo, se agrandan mucho los órganos, por eso es que tenemos varios de las patologías, hay mucho cansancio, sudoración excesiva. En los niños que podemos encontrar talla alta o gigantismo o que pues bueno, a edades muy tempranas hipertensos o diabéticos, ¿no? También chéquense que no vaya a tener algún prolactiloma, ¿no? Sobre todo más en las mujeres, alteraciones menstruales, secreción láctea por mamas o fuera del periodo de lactancia y también puede haber infertilidad en cierto momento o disminución también de la libido, ¿no? Entonces, recuerden siempre los diagnósticos, examen de corticotropina en sangre, de cortisol, de la hormona antidiurética, de la luteinizante, o sea, todo lo que esté secretando la hipófisis anterior, ¿no? La folículo estimulante, la T4, la hormona de crecimiento, la corticotropina, la FSH, ¿no? La hormona de crecimiento también. Entonces, hay algunos más específicos, sobre todo si hay galactorrea o gigantismo, ¿no? O hipopituitarismo, recuerden que puede provocar alguna otra enfermedad metabólica, entonces también tendríamos que estar viendo pues que dentro de las causas, ¿no? Tomar tomografía porque puede haber un tumor o alguna cirugía en el cerebro, algún trauma, alguna infección o alguna ACV que nos pudiera estar correlacionando justamente estos problemas. Bien, entonces ojo con ello, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué consiste el fenómeno de Husserl? El fenómeno de Husserl, bueno, era un fisiólogo no argentino, un médico, que demostró que se produce mejoría en la diabetes de perros a los que se le ha llevado, ¿no? Una pancreatectomía después de una hipofisectomía. Entonces, Husserl y todos sus colegas demostraron que posterior a estas acciones, ¿no? Había, bueno, acciones diabetogénicas en extractos hipofisiarios y pues por lo tanto observaba que en ocasiones en pacientes diabéticos que muestran menores requerimientos de insulina en presencia de hipopituitarismo.
Entonces, por estos descubrimientos, obviamente, es que se lleva el premio Nobel. Y nos refieren que qué tan frecuente no es la insuficiencia suprarrenal secundaria como la deficiencia de gonadotropinas en los pacientes con tumores hipofisiarios, pues es que en realidad no lo es. La frecuencia de la deficiencia entre estas hormonas de la hipófisis anterior en el momento del diagnóstico de un tumor se presentan en el espectro de prevalencia. ¿Ok? La deficiencia de prolactina rara vez se reconoce clínicamente y la disfunción de la hipófisis posterior, ¿no? A la diabetes insípida es tan infrecuente que su presencia debe sugerir alguna otra enfermedad, sobre todo a nivel hipofisiario pineal, ¿no? Entonces hay que ver, sobre todo, investigar, ¿no? Cuál es la causa para ver cuál tratamiento médico sería el más adecuado o alguna alternativa alterado la esperanza de vida, sobre todo si tenemos hipopituitarismo, sí, la esperanza de vida se acorta, la mortalidad por todas las causas de estos pacientes con hipopituitarismo está significativamente aumentada, casi 2 veces, ¿no? 1.7 y las mujeres tienden a tener el peor pronóstico, con tasas de mortalidad de 2.3 sobre 1.5 que son los hombres. Y también se sospecha mucho el riesgo de padecer patologías vasculares, ¿no? Probablemente multifactoriales. Y bueno, los pacientes con hipogonadismo son los que en realidad tendrían un mejor pronóstico entre todos los demás. Y para poder ir culminando justamente todas estas alteraciones endocrinológicas, lo de los tumores hipofisiarios funcionantes. Los tumores hipofisiarios funcionantes no son otra cosa que son tumores secretores de alguna hormona, de prolactina, de hormona de crecimiento, de corticotropina, de tirotropina, ¿no? De gonadotropinas. Entonces, obviamente, serían todo tumor hipofisiario funcionante es aquel tumor que segrega más de una hormona. Y entonces, ¿qué sería un tumor hipofisiario no funcionante? Pues un tumor es aquel no funcionante, es aquel que se origina en células de la glándula hipofisiaria, pero no segrega cantidades clínicamente detectables, ojo, de hormonas hipofisiarias. Entonces, estos tumores llegan o suelen ser adenomas benignos, ¿ok? ¿Qué otras lesiones pueden remediar los tumores hipofisiarios no funcionantes? Pues la silla turca. Pueden encontrarse tumores que no tienen origen hipofisiario y entre ellos figuran los carcinomas metastásicos, los craneofaringiomas, meningiomas o los tumores neuronales. Y también pueden observarse en esta localización quistes no neoplásicos que serían propios de la bolsa de Rathke, aneurismas arteriales o enfermedades hipofisiarias infiltrativas, como cuáles sarcoidosis, histiocytosis, tuberculosis o hipofisitis linfocítica o hemocromatosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo indicamos la diferencia entre un microadenoma y un macroadenoma? El tamaño. El microadenoma es menos de 10 milímetros y un macroadenoma tiene de 10 milímetros a más. Y el macroadenoma puede ser contenido en su totalidad en el interior de la silla turca o también puede tener extensión extracelular. Entonces, ¿qué estructuras pueden resultar dañadas de un crecimiento de tumor hipofisiario fuera de la silla turca? Pues vean dónde se encuentra justamente, ¿no? La hipófisis y por qué se ve rodeado. Entonces, obviamente va a depender hacia dónde esté creciendo y que esté comprimiendo, ¿no? Si el crecimiento es lateral, puede invadir tanto senos cavernosos, pueden comprimir pares craneales, ¿no? O la arteria carótida interna. Y dependiendo, obviamente, de dónde se localice, ¿no? Ya tienen ellos una idea. Entonces, si está afectado el par craneal 3, ¿no? 3, 4, 6, las ramas del par craneal 5, pues ya se va a ver que es bastante extenso, ¿no? Después por debajo tenemos los senos esfenoidales que pueden llegarlos a erosionar si el crecimiento es inferior y si el crecimiento es anterior y posterior erosiona hacia los huesos del tubo